Tenemos una comunicación vía Zoom con Percy Medina, analista político, expresidente de Transparencia, para comentar un poco los sucesos de nuestra coyuntura y la renuncia también de Manuel Merino a la presidencia de la República. Señor Medina, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y sus primeras impresiones de estos 5 días y de esta jornada que finalmente ha acabado con la renuncia de Manuel Merino y con la próxima elección de una nueva mesa directiva en el Congreso de la República. Muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, en realidad creo que son momentos muy duros para el país que nos deberían llevar a una reflexión. Creo que muestran la distancia que hay entre el mundo político y la gente. Me parece que la primera cosa a señalar es que hemos visto la distancia entre cómo se toman las decisiones en el Congreso y cómo la gente procesa la información y cómo la vive. Y creo que ese es uno de los principales elementos a cambiar hacia el futuro, ¿no? Así es, Sí, señor Medina. Marisol. sí. ¿Qué tal, Percy Medina? Buenas tardes. Queríamos saber tus impresiones sobre lo que viene ocurriendo ahora en el Congreso, porque en unos minutos más se llamará a otro pleno para elegir una mesa directiva y la posibilidad de un presidente interino. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Se debe hacer esto hoy o se debe esperar a lo que resuelva en unos días el Tribunal Constitucional? Bueno, teniendo en cuenta que el presidente Merino ha renunciado el día de hoy, es indispensable el que el Congreso resuelva ese tema, independientemente de lo que el Tribunal Constitucional pueda definir inmediatamente después, que creo que el Tribunal tiene una responsabilidad importante, tanto en atender la crisis actual como en prevenir posibles crisis futuras, porque la causal de incapacidad moral permanente se ha usado de manera abusiva en este periodo presidencial. En 4 oportunidades se ha utilizado y el tribunal tendría que señalar más claramente cómo se puede utilizar en el futuro. Entonces, creo que el tribunal tiene una tarea doble, el atender la crisis actual y también el evitar que haya pues ahí una espada de Damocles hacia el futuro para próximos presidentes. Pero sin duda el Congreso tiene que tomar decisiones y cambiar su mesa directiva, ya la mesa directiva que presidía Manuel Merino precisamente y en virtud de tal era o había sido nominado para reemplazar a Martín Vizcarra. Entonces el Congreso tiene que decidir eso hoy, tener una nueva mesa directiva y nombrar eventualmente a quien lo reemplace, lo cual podría cambiar una vez que el Tribunal Constitucional tenga una decisión. Ahora, señor Medina, un tema importante luego de la elección de esta mesa directiva va a ser que se mantenga el equilibrio de poderes, ¿no? Que es algo determinante en medio de la situación que estamos viviendo y que se puso en duda mientras Manuel Merino estuvo al frente del Ejecutivo, ¿no? No se sentía que hubiera un contrapeso y algo que diferenciara poder ejecutivo de poder legislativo, y eso hizo temer que se pudiera provocar un desequilibrio de poderes en este momento. ¿Qué elementos son indispensables para garantizar esta situación en los próximos meses? Bueno, efectivamente, la democracia se basa justamente en un adecuado equilibrio entre los distintos poderes, ¿no? No puede haber una influencia indebida de un poder sobre otro, y el equilibrio es lo que garantiza justamente el respeto de los derechos de la ciudadanía y la vigencia del Estado de Derecho y la vigencia de la democracia. Entonces, el mantener eso, incluso por un periodo corto como el que tenemos de aquí a que asuma el próximo gobierno, resulta indispensable. Y eso también es importante para garantizar que el proceso electoral del próximo año, de abril del próximo año, cuente con todas las garantías del caso. Así que esperamos que las cosas puedan reconducirse a partir de las decisiones que tome el Congreso el día de hoy y que podamos tener las medidas que permitan una transición adecuada al próximo gobierno, que está en verdad a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Cuáles serían los trámites a seguir con el señor Manuel Merino a partir de mañana en el Congreso de la República?
Bueno, el señor Merino mantiene su condición de parlamentario, evidentemente, y si es que hubiera algún tipo de denuncia por los hechos sucedidos en los últimos días, pues tendría que tramitarse, tanto desde el espacio fiscal como si hubiera el convencimiento de que hay alguna infracción constitucional. Eh, no hay ninguna razón para que ese tipo de procedimientos no se den inmediatamente. ¿Cuáles son las señales que debería dar el Congreso después de la elección de esta nueva mesa directiva, señor Medina? Y se lo pregunto porque en los últimos días se ha hablado precisamente de que, por ejemplo, el Congreso actual no elija a los miembros del Tribunal Constitucional. Pero ¿cuáles otras señales darían cuenta de que se está respetando el equilibrio de poderes y que se está conduciendo la transición de una manera transparente y, digamos, equilibrada de cara al proceso electoral que vamos a vivir el próximo año? Mire, las autoridades elegidas tienen que tener credenciales que provienen de su elección, ¿no? Eso les da una legitimidad, esa es su legitimidad de origen, pero también tienen que tener una legitimidad durante su ejercicio, es decir, la gente tiene que reconocerles la legitimidad para actuar dentro de sus competencias y que esas decisiones sean acatadas, sean válidas, en fin. Y creo que el Congreso se ha puesto en una situación muy complicada con todo lo ocurrido esta semana y que le va a resultar muy difícil tomar decisiones trascendentales de largo plazo, es decir, grandes reformas o nombramiento, por ejemplo, de autoridades del Tribunal Constitucional. Así que yo me imagino que tras lo ocurrido, lo que va a tener que primar es la constatación de que hay tareas que tendrán que dejar para el próximo Parlamento, que no podrán ser ejecutadas por este Congreso, justamente por la situación en la que se han colocado y por el déficit de confianza del Congreso frente a la ciudadanía. Eso es una pena porque había muchas esperanzas cifradas en lo que se podía hacer en este breve periodo hasta que asume el próximo Parlamento, pero creo que las circunstancias de esta semana dificultan que este Congreso siga cumpliendo con esas tareas y probablemente muchas de ellas tendrán que pasar al próximo periodo, ¿no? Y con miras a las próximas elecciones, por supuesto, los partidos de agrupaciones políticas pues tendrán un compromiso enorme, enorme con la ciudadanía y muchos de ellos pues tendrán que un poco sopesar sus discursos y las promesas y el lenguaje, en fin, todo lo que puedan aportar a sus campañas políticas también. Bueno, yo esperaría también que todos seamos más cuidadosos al momento de elegir y estemos seguros de que las personas a las que estamos eligiendo van a llevar nuestra voz y van a representarnos adecuadamente, ¿no? El sentido del Congreso es poder recoger las demandas de la gente, los intereses de las personas, de una sociedad diversa, muy compleja como la sociedad peruana, una sociedad heterogénea. Y si el Congreso no es quien lleva la voz de la gente, entonces no está cumpliendo su labor. El Congreso normalmente se considera el espacio para dar las leyes, y efectivamente es el espacio donde se dan las leyes, pero su principal función es representar, ¿no? Da las leyes porque representa, hace control político porque representa. Y creo que el gran problema que ha tenido este Congreso y lo que hemos visto en estos días es que ese nexo entre el Congreso, entre quienes lo componen y la gente, no está funcionando. No se está recogiendo la demanda, las necesidades de la gente, que eso es algo fundamental. Entonces, ojalá que el próximo Congreso lo elijamos pensando en eso, en que recoja lo que la gente quiere y que ese Congreso exprese de verdad a la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que le va a dar legitimidad para hacer reformas y transformaciones de largo alcance. ¿Cómo ve usted, señor Medina, la composición de esta mesa directiva que va a ser encabezada por Rocío Silva Santisteban, que se convertiría en la presidenta encargada, en la presidenta interina de la República, y por ende Francisco Sagasti del Partido Morado se convertiría en el presidente interino del Congreso de la República y quien va a tener que conducir los debates en los meses que vienen?
en esta nueva mesa directiva. ¿Cómo ve estas figuras, en la cual además también figuran Luis Roel, de Acción Popular, y Jessica Apaza, de UPP? Bueno, vamos a ver qué se confirma en el Congreso. Todavía están en momentos de votación, pero vamos a ver qué es lo que resulta de ahí. Pero evidentemente, tanto quien tenga que asumir las riendas del Ejecutivo como quien mantenga las riendas del Legislativo van a tener retos muy difíciles, porque desde el Ejecutivo los problemas derivados de la pandemia, tanto en cuanto a crisis económica como en cuanto a crisis sanitaria, no son menores, son cosas muy difíciles de administrar. Y desde el legislativo también, porque como hemos dicho, hay un déficit de confianza que no va a ser fácil la tarea de este órgano, aun cuando sean pocos meses, no va a ser fácil llevarlos por delante, ¿no? Así que, bueno, ojalá que sean personas sensatas, con apoyo, que logren concertar con otros y que sobre todo logren restablecer el diálogo con la ciudadanía, ¿no? Que es Así lo es, que fundamental, es la lleguemos, ciudadanía la que va a dar legitimidad a su acción. que lleguemos al consenso y a la legitimidad que tanto necesitamos. Muchas gracias, Percy Medina, por acompañarnos esta tarde en esta edición especial de El Dominical. Muchas gracias, Percy Medina. Vamos a hacer una pausa en esta edición especial del Dominical y regresamos con más información desde el Congreso del